¿Quién de todos los que están aquí no tiene un smartphone? Que levante la mano. Todavía ayer alguien levantó la mano, pero hoy nadie. Y luego suena muy obvia la pregunta, porque dicen, pues ya todo el mundo tiene un smartphone, desde el gran empresario hasta la señora que vende quesadillas y que luego recibe sus pedidos a través de WhatsApp. Pero, en realidad, pues todavía no todos. De hecho, de las 103 millones de líneas que hay en México, de acuerdo a datos de CIU, 32 millones son smartphones. Y va creciendo. 3 de cada 10 mexicanos que tienen una línea tienen un smartphone. Y vamos a ver que por ahí de 2015 será cerca del 70%. Y esto nos habla de muchas cosas. Van a haber muchos cambios sociales, fenómenos de, ya saben, la interacción que ya estamos viendo, pero que todavía se van a incrementar o van a cambiar todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque finalmente un teléfono es un ejemplo, un smartphone, es un ejemplo muy claro de algo llamado desmaterialización. Es decir, antes teníamos pues, una cámara fotográfica, pero también es una cámara de video, pero también es una consola de videojuegos, un blog de notas, un pisapapeles, bueno, ya todo ya está dentro de un smartphone, que se convierte en un producto que hasta podemos ser como demasiado inteligente para nosotros. Y por eso la siguiente pregunta, ¿realmente nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para utilizar este tipo de teléfonos tan inteligentes? Es complicado y yo creo que por allá va alguno de los cambios que vamos a empezar a ver. Sobre todo porque luego parece que nosotros somos quienes deberíamos de ordenarle hacer cosas al teléfono. Pero a veces parece que el teléfono nos ordena a nosotros. Entonces vibra así de contéstame, estás en una junta y parece que tienes que sacar el teléfono, parece que te ordena que estés con él y hasta que seas como que su esclavo. Entonces, ¿qué somos? Bueno, pues algunos de esos fenómenos que están cambiando y pues por eso quiero iniciar con una definición de una palabra llamada fobbing, que la definición de diccionario sería algo así como ignorar a alguien más por estar en el teléfono, que nadie de nosotros lo hemos hecho. Bueno, todavía existe una definición que a mí me parece más aterradora, y es buscar algo más interesante en Twitter, en Facebook, en Instagram, etcétera, cuando la persona, situación o conferencia se torna aburrida. ¿Qué gran reto tenemos? Tenemos que entretener a la persona que está con nosotros porque en el momento en que saquen el teléfono ya la perdimos. O sea, sí estamos viendo que es una como competencia prácticamente de entre quienes estamos presentes en el momento físico y lo que estamos buscando. Y a todo el mundo nos ha pasado en una reunión, en las clases, está el maestro hablando y pues, tenemos la tentación de sacar el teléfono. Entonces, todos estos fenómenos pues, van a seguir cambiando. Esto del fobbing, hay una página que se llama stopfobbing.com, les recomiendo mucho que la visiten. Ahí van a encontrar muchos datos, entre ellos que, en el caso de México, pues al menos la Ciudad de México es la número 9 a nivel mundial en casos de fobbers, que fobber es la persona que hace esta acción de tener el teléfono. Nada más porque no hay datos de Guadalajara, pero yo creo que si hacemos un top 5, pues dejen ustedes las estadísticas. Cuando estás en un restaurante, hasta en día de San Valentín, están las parejitas y cada uno con su teléfono. El grupo de amigos, que todo parece que va bien hasta que llega el postre y alguien saca su teléfono y como si fuera un virus, todo el mundo. Así es, y a veces hasta lo aceptamos. Entonces va a haber más cambios en este tipo de fenómenos y nos vamos a encontrar pues, cosas como estas. O sea, estamos viendo que antes preguntábamos por el Wi-Fi, pero pues ahora va a ser diferente. Y esto, para aquellos que son víctimas de fobbing, que luego nosotros no nos damos cuenta cómo lo estamos haciendo, quienes lo hemos hecho en algún momento, pues hay estadísticas también, encuestas, donde dice que hasta si estás en una comida, hasta la comida te sabe fea porque la persona se la pasó en el teléfono. Luego ya no invitas amigos porque sabes que se la pasa en el teléfono y dices, pues ¿para qué? Mejor nada más por
te contesto por WhatsApp o por un mensaje. Los jovencitos estos de 15 años, la mayoría ya prefieren una conversación a través de mensaje, de texto, tipo WhatsApp, etcétera, que en persona. Les podría parecer más interesante. Ok, ahora esto y estos cambios también se van a remitir a nuestra seguridad. Y eso es algo muy importante y parte de mi mensaje. Esta foto fue tomada en Nueva York y vamos a encontrar cosas así. Pongan atención mientras camina. Su estatus de Facebook o de Twitter puede esperar. ¿A poco no les ha pasado que luego van en la calle y tienen que esquivar a las personas que van con el teléfono? Hay un video también en YouTube de una chava que va también con su teléfono, se cae a la fuente, se levanta y sigue texteando. Así es. Es más, han cambiado las cosas que hasta la legislación probablemente va a cambiar. En Nueva Jersey es el primer lugar, en Estados Unidos, donde multan con $80 para aquellos que textean y caminan. Sobre todo porque se incrementaron la cantidad de accidentes, es decir, atropellados. Y luego también en Estados Unidos, si tú eres el culpable, hasta tú le tienes que pagar el del coche. Bueno, ¿qué pasa? Pues sí, cuando vamos texteando y vamos caminando, pues es básicamente ese es el rango que tenemos para ver. Y de aquí de adelante ya no hay nada, ya no sabemos. En México no hay muchas estadísticas, pero yo ya supe de un caso en la Ciudad de México, en Polanco, de una chica de 23 años que murió mientras estaba distraída por el teléfono y la atropellaron. Ya sabemos, o podríamos pensar que ya sabemos que también puede ser medio peligroso cuando estamos manejando, pero bueno. 7 de cada 10 accidentes están relacionados con distracciones. Desde maquillarse hasta hacer diferentes cosas. He visto gente tejiendo. Pero bueno, la mayoría van con el teléfono. Lo que sí es que de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, 1 de cada 4 accidentes sí están relacionados con el uso del teléfono. Y accidentes chiquitos o accidentes donde sí puede haber problemas de salud. Pero no nos damos cuenta a veces. Ya lo hacemos como normal. Así ocurre. ¿Quieren saber cuál es la distancia? Cuando vamos manejando, cuánta distancia tenemos para no caer en un accidente? Nada. Simple y sencillamente nada. La gente luego sabe que es peligroso, pero todo esto tiene que cambiar. Así como en los 70s, las embarazadas fumaban y que ahora dices, no, ¿cómo? O sea, si ves una embarazada, ya ni la ves, pero si la llegas a ver, le dices, hasta le dirías algo. También eso tiene que cambiar con estas ideas. A mí me decía un terapeuta que mucha de la gente que insiste en sacar el teléfono, pues es gente que cree que los que chocan son los tontos. Así tal cual. Y eso mismo pensaban el 1 de cada 4 que sí se accidentó. Entonces, en Estados Unidos AT&T sacó una campaña que decía, it can wait. Es decir, sí textea, habla lo que quieras, pero espérate. ¿Sí? Y la próxima vez que ustedes tengan esas ganas de mandar ese mensaje de ya voy, que no es tan trascendental, quién sabe, pues para que digan, que me espero, para no poner en riesgo, pues aunque se háganlo por el carro, que está bien caro. Si hay algo todavía más peligroso que textear y caminar y no poner atención es textear, caminar y no poner atención mientras tienen los audífonos. Y hay unos que son gigantes y cuestan caros. Así es. Entonces, la recomendación es, van caminando con su bonito teléfono y si quieren textear, deténganse, pásense a la orilla, al menos, de la banqueta y no desde la calle, y desde ahí manden su mensaje de texto y después continúen. Recordemos que es un teléfono inteligente y por eso mismo nosotros debemos ser mucho más inteligentes que el mismo teléfono.